Bendiciones con todos. Tema 10. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Josué ordena cruzar el Jordán. Y utilizamos Josué capítulo 1, versículo del 10 al 18, que dice lo siguiente. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: Preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y que ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué les parece? Continuamos hoy estudiando el capítulo 1 del libro de Josué. Y en nuestros temas anteriores estábamos hablando de cómo Josué preparó al pueblo para cruzar el río Jordán. Ahora, el versículo 10 de este capítulo dice: Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo. Este versículo nos muestra que Josué asumió plenamente su responsabilidad al frente del ejército. No creemos que se encargara del ejército con presunción, sino más bien con confianza. De aquí, y mandó a los oficiales, dice. Ahora, lo hizo porque Dios le mandó que lo hiciera. ¿Recuerda usted que Dios había prometido a Moisés que estaría con él? Cuando Moisés volvió a Egipto después de pasar años en Madián, al ver la misión que iba a cumplir, tuvo miedo. Pero Dios le dijo en Éxodo capítulo 4, versículo 12, dice: Ahora pues, ve y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Este fue el método de Dios. Cuando Dios también llamó a Jeremías en un tiempo difícil, en el capítulo 1 del versículo 19 dice: Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Confianza en Dios y valor ante los hombres son las virtudes que caracterizan a Josué. Necesitamos la clase de convicción y valor de la cual se habla en la carta de los Hebreos, capítulo 13, versículo 6. Dice: De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. El escritor a los Hebreos estaba citando aquí las palabras de David que aparecen en el Salmo 118, versículo 6. Dice: Ahora, cuando David primero expresó estas palabras, apartó su mente y su corazón de lo que era visible y se concentró en lo que no se veía, es decir, en el mundo invisible, en el mundo espiritual. Significa que pensó en el Dios vivo y verdadero. Reconoció el vínculo espiritual que había entre él y el Dios vivo y verdadero. Y por eso pudo decir: El Señor es mi ayudador.
David sabía que el Señor podía librarle, y Josué también confió en Dios, sabiendo que el Señor podía librarle a él, y él se lo había prometido. Israel debía entrar en la tierra que Dios les había dado. Tenían que tomar la tierra del enemigo y luchar por la posesión de ese territorio. Dios tenía un programa para Israel. De la misma manera, los creyentes reciben las posesiones, es decir, las bendiciones espirituales, que llegan a ser nuestras cuando la victoria es de Él. Ahora, Josué creyó a Dios. Dios le había estimulado y le había mandado entrar en acción. La palabra de Dios debía ser su autoridad. No debía apartarse de su boca. Tenía que meditar en ella. Debía obrar en todo, conforme a lo que en ella estaba escrito. Esa es la fórmula de la fe. ¿Qué dice el siguiente versículo? Versículo 11 del capítulo 1. Dice: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo, diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios da en posesión. La tierra prometida era propiedad de Israel en forma incondicional, pero la posesión del territorio era condicional. Israel tenía que tomar la tierra. La palabra clave del libro de Josué, como ya hemos dicho, no es victoria. Es Dios quien gana la victoria. La palabra clave de este libro es posesión. Israel debía tomar posesión de la tierra. Un poco más tarde, cuando Israel entrara en la tierra, el maná que durante el viaje por el desierto descendía del cielo, cesaría y comerían los productos de la tierra. Ese fruto de la tierra sería lo que tomaran del enemigo, porque no habían tenido ninguna oportunidad de cultivarlo todavía. Ahora, leemos que el versículo 11 dice: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Esta comida no era el maná, porque durante la marcha por el desierto tenían que recoger el maná todos los días. El maná no se guardaba. Si era guardado por más de un día, ya no estaba en condiciones de ser comido. Por si acaso, ¿no es cierto? Los hijos de Israel tenían que recoger el maná cada día. Hay aquí una aplicación espiritual para los cristianos. Es por eso que se nos manda en la carta de los Efesios, el capítulo 5, versículo 18, lo siguiente: ser llenos del Espíritu. Ahora, ser lleno del Espíritu, ¿qué quiere decir? Quiere decir ser controlados por el Espíritu. No es algo que ocurre una sola vez, por si acaso. Usted no llega al surtidor de gasolina una sola vez para decirle al encargado que llene el tanque, para luego sellar el tanque, porque nunca más le será necesario reposar combustible. Sin embargo, hay muchos cristianos que creen que pueden disfrutar de una sola experiencia y que eso es todo, pero no es así. Si usted va a vivir en conformidad con el Señor y vivir para Él, necesita mantener en una plenitud diaria del control del Espíritu Santo de Dios. Ahora, siendo que usted se alimenta 3 veces al día el cuerpo físico, ¿no sería malo alimentar 3 veces al día también la parte espiritual? Todos necesitamos la plenitud, el control constante del Espíritu Santo, una dependencia de Él y una confianza, una actitud de descansar en Él. Miren lo que dice el versículo 12 del capítulo 1, vamos continuando con la historia. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo. Vemos aquí que todas las tribus de Israel no pasaron el río Jordán. 2 tribus y media nunca pasaron el río, y encontramos su defección muy temprano en la historia. Moisés todavía vivía cuando ellos llegaron a la orilla oriental del río, y usted recordará que hicieron una petición, la cual encontramos en Números capítulo 32, versículo del 1 al 5. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una muy inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció
el país un lugar apropiado para el ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo, ahora pasando al versículo 5 dice, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad y no nos hagas pasar el Jordán. Esta fue la petición específica de las 2 tribus y media. Pidieron tierra en el lado equivocado del Jordán, la cual no debían haberlo hecho. Quizás usted se pregunte, bueno, ¿y qué había de malo el residir al lado oriental del Jordán? ¿Era tan esencial cruzar el río Jordán? ¿No era el lado oriental del río una parte de la tierra prometida? Tales preguntas son pertinentes y requieren que miremos el pasaje de las Escrituras en que se encuentra el relato del paso del Jordán, lo cual haremos dentro de poco. El paso del Jordán fue símbolo de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, de ninguna manera ilustra nuestra muerte física. El río Jordán habla del comienzo de la santificación o proceso mediante el cual, por la obra del Espíritu Santo, vivimos según la voluntad de Dios, es decir, en santidad. Y la muerte de Cristo fue nuestra santificación. ¿Qué les parece? Cuando los hijos de Israel pasaron el Jordán, se constituyeron en ciudadanos de Palestina y llegaron a identificarse con esa tierra. Cuando usted viene a Cristo y le acepta como su Salvador personal, la muerte de Cristo llega a ser la muerte suya y la resurrección de Cristo la resurrección suya. Piensa en el resultado trágico de que pierde esta identificación. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios capítulo 2 versículos del 4 al 7 lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor en que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de la gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando Cristo murió, Él murió por el pecado suyo, a fin de que usted tuviera vida. Y cuando Él resucitó de los muertos, la vida de Él fue la vida suya. Ahora usted está unido a un Dios vivo. Esa es una de las grandes verdades de la palabra de Dios. Había pues 2 tribus y medias entre los israelitas que no cruzaron el Jordán. El cruce del río Jordán era simbólico de la muerte y resurrección de Cristo. Usted y yo recibimos nuestra posesión espiritual mediante la muerte y sepultura y resurrección de Jesucristo. El apóstol Pablo dijo en su carta a los Colosenses capítulo 3 versículo 1: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto es lo que los creyentes deben hacer hoy en día. Maravilloso, ¿no es cierto? Ahora leamos del capítulo 1 de Josué, el versículo 13 y 14. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis. El ejército de las 2 tribus y medias tenían que pasar el Jordán, aunque las mujeres, los niños y los ganados se quedarán y no pasarán el río. El ejército tenía que pasar el Jordán y entrar en el conflicto para ayudar a las otras tribus. Y en este pasaje Dios estaba ilustrando una verdad importante para nosotros acerca de las batallas espirituales que tenemos. Así como Israel tuvo que luchar protegiéndose con los recursos de Dios, los creyentes deben revestirse de toda la armadura de Dios. Aquella armadura es la obra redentora de Cristo. Esa es la única manera por la cual los cristianos podrán luchar y vencer.
Veamos los siguientes versículos. Dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que os ha mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Como estuvo con Moisés, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Versículos 16 al 18. ¿Sí? Alguien podría preguntarse, ¿y qué había de malo en quedarse a vivir en el lado oriental del río Jordán? ¿Era esencial cruzar el río? ¿No era acaso la orilla oriental parte de la tierra prometida? Estas preguntas son pertinentes y requieren un examen del pasaje de la Escritura que relata el cruce del río Jordán, lo cual haremos en breve. El libro de los jueces veremos que las 2,5 tribus se equivocaron al no pasar el Jordán. Usted recordará que cuando el Señor Jesucristo pasó el mar de Galilea y llegó al país de los Gadarenos, encontró a los judíos ocupándose en el negocio de los cerdos. Comenzaron cometiendo un error que afectaría su desarrollo futuro. Hay muchos cristianos que, por haber cometido un error, van arrastrando su frustración por mucho tiempo, pero tienen la ocasión de rectificar y disfrutar del descanso espiritual que Dios nos ha provisto en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué les parece esta verdad de la palabra de Dios? Hay que obedecer en la totalidad. Tenían que entrar todas las 12 tribus, toda la nación, a la tierra prometida. Ellos decidieron quedarse, ellos pagaron el precio. Ellos pagaron el precio por eso. Entonces, hay que obedecer en su totalidad. Dijo Samuel que la obediencia media es como pecado de idolatría. Así que vamos a obedecer a Dios con todo nuestro corazón. Si es el caso suyo que está escuchando esta palabra y no ha aceptado a Cristo, aquí le presentamos la oración de fe para que lo haga. Que dice, querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo, y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Qué maravilloso. Ahora, ya hizo la oración, venga la palabra, medite de día y de noche. Si no entiende, pida la unción del Espíritu Santo. Él le va a ayudar a entender y después a obedecerla o a aplicarla. Sí, y también a predicarla. Ore en cada momento, ore por la palabra, ore por todo tipo de situaciones. Cante, alabe, adore al Señor y venga a la iglesia para seguir aprendiendo las maravillosas verdades que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra maravillosa. Tu palabra, Señor, que cada día nos enseña, mi Dios. En este proceso nos está enseñando que tenemos que obedecer. Así como todo el libro de Deuteronomio nos enseñaste que si obedecemos, tendremos bendiciones. Si no obedecemos, tendremos maldiciones. Padre, con la ayuda de tu Espíritu Santo, queremos obedecer. Queremos poner en práctica tu palabra. Una vez puesta en práctica, queremos predicarla, Señor. Por eso pedimos la ayuda del Espíritu Santo. Que se derrame en cada uno de nosotros. Que se derrame en la iglesia. Que se derrame en la familia. Que se derrame en el mundo, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Y haciendo que esta palabra sea recibida, sea llevada a la meditación. Y que el resultado sea una cosecha maravillosa de hijos e hijas para tu reino, Señor. Por eso te alabamos y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos también a ustedes que escuchan la palabra de Dios.
sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra. Nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.